Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro boletín informativo correspondiente al día de la jornada, 4 de julio de 1936. Y como siempre, lo iniciamos delimitando nuestra línea editorial. Se acabó. Reino Unido y Francia han acordado retirar las sanciones contra Italia por la invasión y anexión del país africano, Etiopía, impuestas por la Sociedad de Naciones. Un pacto al que se sumará el resto de los países en la próxima reunión de la Sociedad de Naciones. De esta forma, la sociedad internacional reconoce su incapacidad para castigar la agresión del líder italiano, Benito Mussolini, sin provocar el estallido de otra guerra de mayores dimensiones. Parece que la Sociedad de Naciones prefiere imponer una política pacifista que evite el acercamiento entre el duce italiano y el Führer alemán, Adolfo Hitler. Hitler lidera desde hace meses un país con un explicable y lamentable espíritu de revancha que hace temer un futuro conflicto bélico que vuelva a enfrentar a los países del viejo continente. En España, país pacifista y neutral, recibimos con alegría esta decisión, ya que la armonía entre Italia, Francia y Reino Unido es muy importante para nosotros como potencia mediterránea. Sin embargo, lo ocurrido ha sido una lección para convencernos de que nuestra libertad y nuestra independencia dependen de nosotros mismos, no de la protección ni ayuda de nadie. Por ello, tenemos que ser sensatos en nuestra política interior. Contemos con suficiente fuerza militar, naval y aérea. La paz no basta con quererla, hay que hacerla respetar y, si es preciso, imponerla. Y nos vamos a ir, antes de abrir nuestra página de información nacional, a la primera noticia de publicidad en Radio Universal. Elixir estomacal Said de Carlos. Una buena digestión asegura la salud y equivale a robustez y bienestar físico e intelectual. El elixir estomacal Said de Carlos ayuda a las digestiones, tonifica y abre el apetito, cura el dolor de estómago, acidez, vómitos, dispepsia, diarreas en niños y adultos, dilatación y úlcera de estómago. Vamos pues con el desarrollo de la información nacional en Radio Universal. Aprobado el proyecto de ley que concede la amnistía a todos los encarcelados por la revuelta de octubre de 1934. La liberación de estos era el primer punto del programa, recuérdenlo, del Frente Popular. Durante la votación destacó el voto particular del diputado agrario, el señor Taboada, que defendió que también deberían de beneficiarse de la amnistía los militares encarcelados por causas políticas y los agentes acusados de exceso de represión de los movimientos revolucionarios de aquel octubre de 1934. El próximo martes se espera una ajetreada vida parlamentaria. Está previsto que se inicie la discusión del proyecto de ley de jubilación de los funcionarios de la carrera judicial. También se debatirá el proyecto de rescate de bienes comunales. Y tenemos noticia de última hora sobre el Consejo de Ministros que nos acercan nuestros compañeros de redacción. Efectivamente, la reunión del gabinete, celebrada ayer, aprobó la creación de una prisión, atención, de una prisión para delincuentes exclusivamente políticos. El fin de esta medida es que los presos políticos puedan disfrutar de mejores condiciones que el resto de los presidiarios, sin que ello afecte a las medidas de seguridad necesarias. El gabinete también acordó la subvención de la Olimpiada Popular de Barcelona con 250.000 pesetas. Aragón quiere también, ¿por qué no?, su propio estatuto. Se trata de un proyecto que constará de 68 artículos sin conexiones con partidos políticos que se publicará en un plazo breve de tiempo tras las correspondientes modificaciones del articulado.
Las reivindicaciones obreras se suceden por toda la geografía española. En Madrid, los empleados del metro avisan a la empresa de que irán a la huelga si no responde en 48 horas a sus reivindicaciones expresadas ya por escrito. Y antes de abrir la página de información internacional en Radio Universal, vamos nuevamente con otra noticia de publicidad. Usted hace algún tiempo que no se encuentra bien, no come con apetito, duerme poco y con sueño agitado, todo. Poco a poco pierde fuerzas y energía. No espere más para reaccionar. Hoy mismo empiece a tomar la Quintonine, que le devolverá el apetito, el sueño y la tranquilidad. La manera de usarlo es muy sencilla. En 1 litro de vino corriente eche el contenido de un frasco de Quintonine y del delicioso vino reconstituyente obtenido en esta forma, tome una copita de las de vino de postre antes de cada comida. La Quintonine se vende en todas las farmacias al módico precio de 3 pesetas el frasco. No lo dude, Quintonine. En el ámbito internacional tenemos que destacar que hoy hemos conocido que el presidente de la República Dominicana, el general Trujillo, y el de Haití, el doctor Vicent, serán propuestos para el Premio Nobel de la Paz. Se trataría de la primera vez que 2 jefes de Estado en activo son candidatos a este prestigioso galardón que reconoce la labor de personas que trabajan por la fraternidad y la promoción de la paz universal. Y en cuanto a la información deportiva, desde nuestra redacción nos acercan la última hora del torneo de tenis de Wimbledon. La final individual fue disputada entre el inglés Fred Perry y el alemán Von Kram. Perry ganó con una victoria limpia, 6-1, 6-1 y 6-0, ante un público decepcionado que esperaba, evidentemente, una final mucho más emocionante. Y nos vamos a despedir hoy, como lo hacemos siempre, con música. Y qué mejor que escuchar a nuestra Imperio Argentina interpretando El día que nací yo. Ahí queda eso. Estrella de nada, déjame ser buena, di que me pongan en estos barrotes mi reloj de arena. 4 de julio de 1936, es lo que les acabamos de contar, lo que sucedió aquel día, el 4 de julio de 1936. Y para que el noticiario de 1936, en la segunda parte del programa, les quede a ustedes claro por qué sucedieron las cosas que les acabamos de narrar, vuelve a estar con nosotros José Luis Orella. Muy bienvenido, José Luis. Un placer. Él es, como saben, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad CEU San Pablo. Vamos a ver, José Luis, Italia, la Italia fascista, la Italia de Mussolini, ha vencido en la guerra contra los abisinios y ha vencido también en la sociedad internacional. Ha demostrado la incapacidad e insolvencia de la sociedad de naciones. Ha vencido el derecho de la fuerza sobre la fuerza del derecho, en este caso de Italia con Abisinia. Bueno, más bien ha visualizado lo que era la realidad en aquel momento. O sea, en la política de Naciones Unidas era una política muy bonita, pero en realidad los países que mandaban, las potencias, seguían ejerciendo a través un poco de la fuerza. Lo único que desarrolla Italia es que dice, bueno, no nos apliquéis una ley a nosotros mientras vosotros os comportéis de una forma distinta. Visualiza la situación, dice, yo quiero ejercer como potencia fuerte y lo hago del mismo modo que consideran franceses, ingleses o estadounidenses. Somos uno más. Esa es la particularidad. La amnistía, de la que hemos hablado en el informativo de 1936, la amnistía que por fin ha promulgado el gobierno, solo era para los que habían cometido delitos gravísimos en octubre de 1934. Pero, sin embargo, se estaba pasando una enorme factura a los que habían sido servidores del Estado, servidores de la ley, en definitiva, servidores de la República, acusados de propasarse en sus atribuciones. ¿A estos no iba a llegarles la amnistía? ¿Solo a los que provocaron la Revolución de Asturias y la declaración de independencia de Cataluña? Uno de los puntos principales que había desarrollado el Frente Popular en su propaganda electoral era la amnistía absoluta a aquellos rebeldes favorables de la Revolución del 34 que estaban encarcelados, por lo tanto les llega la amnistía, pero a los servidores de la ley que habían sido acusados y estaban en la cárcel por haberse propasado en la defensa de la ley, resulta que no van a tener ninguna amnistía, por lo que
que habrá sus protestas por los diputados de derecha, decir, bueno, o la amnistía es para todo el mundo o no es para nadie. Lo que no puede ser es que los que han causado un problema revolucionario con centenares de muertos se vean libres de ello, y aquellos que han defendido la ley de la República y el orden resulta que se encuentren encarcelados por los motivos de defender la República. Qué cercano suena eso hoy. Qué cercano. Podían ir anticipando ya el indulto para los jueces del Tribunal Supremo que están procesando a los separatistas del 1 de octubre, porque camino de ello llevamos. Bueno, José Luis, bromas aparte, esto no es una broma, ¿eh? Es una posibilidad más que certera, ya se ha dado. El gabinete, el gobierno, también acordó la subvención a la Olimpiada Popular de Barcelona con 250.000 pesetas, nada menos. 250.000 pesetas de la época, del año 36. ¿Qué Olimpiadas eran estas, las Olimpiadas Populares de Barcelona? Bueno, son unas Olimpiadas, se puede decir, propagandísticas, en el aspecto de que ya que las Olimpiadas oficiales, las reales, se celebran en la Alemania de entonces, en la Alemania nacionalsocialista, pues resulta que va a haber comités y sobre todo los gobiernos frente populistas que van a negar la cuestión de ir allí y van a formar unas Olimpiadas absolutamente propagandistas con un cariz antifascista, mediante el cual, digo, vamos a celebrar, podemos decir, una especie de anti-olimpiadas, de ese modo, las cuales los celebremos con otro tipo de valores totalmente contrarios, semejante en totalitarismo, pero con una versión totalmente distinta, ¿no? Otra noticia de la que hemos hablado en el noticiario 1936, la verdad es que suena a chiste. Los políticos aprueban hacer unas cárceles, es verdad, suena a chiste, pero es verdad, unas cárceles más cómodas, más lujosas y más habitables para los políticos que son condenados y han de ser encarcelados. Es increíble, aunque suena muy actual, por ejemplo, con todas las prebendas y ventajas que sobre el resto de los presos comunes están teniendo los separatistas encarcelados por el 1 de octubre y jornadas subsiguientes con la declaración de la proclamación de la República Catalana, que tienen unos privilegios en la cárcel de los que no goza ningún preso más que ellos. No, es una visualización de cuando la ley es fuerte con el débil, pero es débil con el fuerte, ¿no? La importancia y los privilegios que tenía la clase política en aquel momento se hace notar incluso detrás de los barrotes, cuando en aquel periodo, desde luego, mucha gente por las necesidades estaban encarceladas y desde luego no con los privilegios de gente que a través de la corrupción estaban cayendo, como van a ser célebres casos del Partido Radical en su momento, ¿no? Pero fíjate que entonces eran dentro de la indecencia, era mucho más decente, puesto que la medida la anuncian sin cortarse un pelo, que diría un castizo. Es que van a hacer unas cárceles más cómodas, más lujosas y más habitables para los presos políticos. Para el resto de los presos no, pero por lo menos lo dicen. Sí. Hoy las autoridades penitenciarias españolas niegan radicalmente que tengan una serie de privilegios de los que efectivamente están disfrutando. Pues van y lo niegan. Y lo saben todos los presos comunes, que son los que en numerosas ocasiones han denunciado los privilegios agraviantes que están disfrutando estos presos respecto al régimen común de la penitenciaría, de la cárcel, ¿no? Hasta en la indecencia hay grados. Wimbledon, el célebre torneo de tenis sobre hierba británico, lo gana el inglés Fred Perry. ¿Nos puedes decir algo más de este deportista que hoy sigue nombrándose, y que mucha gente cree que es solamente la marca de Nikis, de polos, con la corona de laurel? No, precisamente un poco por esa importancia, ¿no? Porque él es uno de los grandes deportistas un poco del tenis del momento, pero también es uno de los hombres que va a ser de los pioneros en esa comercialización del deporte. Hasta que
En estos años todavía el deporte es visto sencillamente como una expresión de algo sano. Él va a ser uno de los pioneros que empieza a convertirlo en una industria comercial y lo empieza a ligar a la industria textil y por lo tanto luego ya su simbología y sus famosos tenis y sus blusers, etcétera, se van a convertir famosos de elegancia, un poco en ese aspecto, abriendo a lo que ahora mismo conocemos como el mundo deportivo, que es casi más un mundo comercial y empresarial, más que una expresividad de vida sana o de otro tipo, no de ocio. Le seguiría inmediatamente el francés Lacoste. Eso es. Es tan célebre, o quizá más que el propio Fred Perry, cuyos polos hoy, por ejemplo, en Italia han quedado reducidos para una ideología política muy concreta. Las cosas como son. Bueno, pues nos tenemos que ir, querido José Luis. Ha sido un placer tenerte nuevamente con nosotros. Y el 7 de julio, San Fermín, este navarro recio volverá, como no, a estar con nosotros en Noticiario 1936. Hasta mañana, amigos. Muchas gracias. Adiós.